I aquí està amb nosaltres el rar, l'heterodoxe, el divertit, l'espectacular Javier Gurruchaga. Pues muy buenas noches. Muy buenas noches. Un placer estar aquí con la máxima estrella de la televisión en estos momentos. Sí, hombre, claro, la máxima estrella. Bueno, por lo menos la que yo veo. Le agradezco mucho lo de màxima i lo d'estrella. Sí, sí. Aquesta persona viu normalment. Usted té casa, usted tiene casa en Barcelona. Sí, pero yo creo que sale más rentable que ir cada vez que vienes a Barcelona ir a un hotel, ¿no? Porque te arruinas, ¿no? Sobre todo si vienes bastante, pues o por trabajo, por... Sí, además me gusta Barcelona. Recuerdo el primer día que vine fue a ver a los Rolling Stone en el año 76, hace 31 años, y ya vine y me enamoré, me hice unas fotos ahí en la estatua de Colón, que iba con un amigo, tenía 18 años yo, y me puse, creo que un traje de flamenco, no sé qué me puse yo, y me hice las fotos donde los leones. Sí, sí. Vi a los Rolling Stone por la noche, la policía, los grises cargaron con pelotas de humo o como fuese, y desde entonces pues me enamoré de esas Ramblas, de ese Barcelona, y bueno, tengo un apartamentito aquí, entre Madrid, Barcelona, y el resto del año pues está actuando donde sea, ¿no? Pero sí, tengo casa aquí. Celebrem que una persona càustica i a la vegada divertida, que sigui també habitual d'aquí, de les Rambles i de la ciutat de Barcelona. Avui està vostè aquí en un programa de crítica de televisión. La primera vez que supe de tu apellido, de Monegal, sí, muy cerca, Monegasco, es como muy aristocrático, fue a través del periódico de Cataluña. Fue leyendo esas crónicas, esas críticas severas, ahí fue donde me fijé. Y luego, pues este señor tiene un programa de televisión, y luego ya me hice fan, como creo que muchos de los aquí presentes, ¿no? Muchas gracias. Lo puedes ver por internet, supongo, tú, cuando no tengo yo aquí. aparatitos, estoy un poquito en el siglo pasado todavía. A veure, Gurruchaga, nosaltres hem anat al carrer, hemos ido a la calle. A pesar de que hace tiempo que no haces televisión, por lo menos aquí no te vemos, le hemos preguntado, adjetive Gurruchaga. Una palabra, defina a Javier Gurruchaga. Y hemos peinado la calle, la gente que pasea, vecinos, passavolants. Endavant, al carrer Gurruchaga, defineixi-lo. Payaso. Traje con lentejuelas. Boig, original, surrealista. Showman. Fora del normal, diguéssim. Estrambòtic. Extravagant. Histriònic, no? Inigualable. Una persona muy peculiar. Excèntric. Raro, diferente, especial. Diferente, divertido, de su época. Javier Gurruchaga, pues estrambótico. Un tío raro. Estrambótico, pero muy bueno. ¿Cómo le queda el cuerno? No, yo me he imaginado que tenía que... el adjetivo raro ha predominado tanto que de hecho tú me has presentado como raro. Estrambótico también. Ha tenido que ir por ahí, ¿no? Estrambótico. Hay un libro muy bonito de Rubén Darío, Los Raros. Es uno de mis libros favoritos, que los compré además aquí en el Mercado San Antonio hace muchos años, y es una edición de los años 20, me gusta también coleccionar libros, Los Raros, y bueno, me han llamado muchas veces raro, ¿no? Raro, bueno, no sé, un poco fuera de lo normal, pero vamos, eso es lo mejor que me han podido llamar, ¿no? Depende es curioso, del tipo de programa que hiciese, ¿no? Claro, si era, claro. Me han llamado hasta genio cuando me metía con unos, o lo peor cuando los famosos pedos y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar acostumbrado un poco a todo, pero raro es bonito. Estrambótico Raro también es bonito, ha sonado bien. No obstante, ninguno de los encuestados le ha dicho islamista. ¿Y usted es islamista? No, es que todos los istas siempre los he detestado profundamente, ¿no? Y entonces desde chaval, pues todos los istas he estado muy alejado de ello. Según el diario El Mundo, en una furgoneta Kangoo... Yo era el cerebro. Usted era el cerebro de la trama. De la trama del 11M, la famosa cinta Mondragón, que también luego se tapó aquello, pero también había una cinta del dúo dinámico y de Luciano Pavarotti. Podrían haber sacado un poquito más a Pavarotti y también al dúo dinámico, como ¿no? islamista. Como islamista, como cerebro de la... Bueno, yo creo que además se está viendo en estos días, ¿no?, con lo del proceso 11M, hasta los propios fiscales, los que han seguido el juicio, todos los que hemos visto un poco el gran espectáculo, esa teoría terrible de la conspiración ha sido terrible, ¿no? Porque por un lado
ha ninguneado a lo más importante, lo más terrible que han sido las víctimas, con el único propósito de crear una especie de juicio paralelo. Y entonces, bueno, pues yo he sido uno de los actores también con la cinta aquella famosa que era Mondragón es un pueblo, que ahora incluso ni los de allí lo llaman Mondragón, lo llaman Arrasate. A mí me gusta más, me suena mejor Mondragón, pero es verdad que toda esa teoría de la conspiración tuvo también como gran ejemplo surrealista, buñolesco, pues esa situación de la cintita y la mochilita. Y bueno, escribí una carta que se llamaba Noticia Bomba, haciendo un juego con aquella famosa novela de Evelyn Waugh, creo que es, mi inglés no es muy bueno, Noticia Bomba, ¿no? Y bueno, jugué un poco con eso, ¿no? Hay que tomárselo a broma, a risa, pero esto no era para tomárselo a broma, sobre todo estar 3 años y medio con esa teoría de la conspiración terrible ha sido duro, es duro, tener que aguantar un poco la campaña de determinado partido, de determinada prensa, que además es grande, es mucha. Si no hubiera habido víctimas por el medio era para partirse de risa. Sí, sí, sí. Que le utilizaran a usted como cabeza, porque había una cinta que ponía Mondragón y era la orquesta Mondragón. Decía yo qué canción habrá sido, no sé, el Ponte la peluca, la muñeca hinchable, el lobo quizá la que haya tenido. El lobo, esa es no, pero es terrible, ¿no? Y ver luego las imágenes todos los días que estamos viendo de Irak, una guerra que sigue ahí y que lleva ya 700.000 muertos, no hay que olvidar. Bueno, y frívolamente pues la tapamos con otros programas, otros eventos para oscurecer eso, ¿no? ¿Usted ve televisión normalmente? Veo poca televisión, ¿no? Veo poca televisión. Veo los informativos, todos tienen un tono editorial marcado por quién manda, quién está detrás, pero hay algunos que son escandalosamente conservadores. Yo diría que en general las televisiones son todas muy conservadoras. Y son conservadoras. Son conservadoras, sí, sí, sí. Y bueno, representan unos intereses, cuidan muy bien al dueño. Y bueno, a veces hay que hacer abstracción de eso y sacar uno sus propias conclusiones, un zapping rápido, pero es duro ver a veces cómo se miente, cómo se crean cortes. Desordena, los presentadores a veces dicen las noticias como si fuera un todo a 100, le dan la misma intensidad, no tiene por qué ser dramática, pero no, la misma intensidad a una noticia grave, a una tortuga que vuela, a un pájaro, un concurso, o a la peluca de una princesa, o sea, o a los muertos de Irak o de Afganistán, ¿no? O los de aquí más cerca, con los sismos que conocemos de cerca. Entonces todo eso me parece tan frívolo, se dan tan malas noticias a veces. Usted dijo en cierta ocasión, efectivamente, que la tele no solo no era conservadora, sino que era además reaccionaria. Sí, yo creo que en gran parte es bastante reaccionaria. Y si en su día había pan, fútbol, pan, toros, ahora hay otro tipo de entretenimientos, pero lo que se trata es de distraer a la gente para que no debata, no reflexione, no piense, no se mire en su ombligo, sino que mire un poco las miserias, se distraiga con, mira, que se joda ese, mira el morbo ese general, ¿no? Entonces esa especie de gran basura que tapa lo que hay un poco la realidad, o incluso un tratamiento más serio de esa realidad, eso es lo que conviene disimular, eso es lo que más hay en las televisiones. Yo creo usted que de todas maneras, muy engañoso todo. Sí, pero usted de todas maneras hacía cuando, yo lo recuerdo, aquel célebre programa en televisión española, Viaje con nosotros, en donde... Entonces había 2 canales solo. Sí, sí, pero uno y la usted 2, sí. hacía la epistemología del entretenimiento, sí. Pero había intención, ¿o no?, debajo de su entretenimiento. ¿Era una espuma gurruchaguesca? ¿Era un sifón, como ahora nos venden un caiga quien caiga, que es puro sifón o pura espuma? Es decir, ¿había algo ahí debajo? Bueno, el equipo con el que trabajaba, los guionistas que trabajaban conmigo, había ahí un poco de mala leche también. No solamente era confeti y lentejuelas, sino que había un poquito también ir a contrapelo de las cosas, y más de un disgusto nos costó esto, ¿no? Y a veces nos metíamos incluso con los políticos, que afortunadamente en aquel momento pues lo llevaban bien, porque luego hubo otros políticos posteriores que no tenían ni el más mínimo sentido del humor y no lo llevaban tan bien, ¿no? Entonces pues era un juego, yo hacía de bufón con mis actores, mis músicos, bufón de la corte, pues encantado, como no. Usted hacía una parada. Y hacíamos una parada de los monstruos maravillosa, y tenía un poco de mala leche, y sí, había un ideario, y había había que contestar un poco a los hermanos Marx, no quedarse